Buenas noches, mi nombre es Méndez Torres Julieta y junto con mi compañera Florencia Menichelli vamos a desarrollar la justificación para la elección del proyecto de producción de acetona. Básicamente la acetona se va a producir a escala industrial por un proceso que se conoce como deshidrogenación catalítica de alcohol isopropílico. Existen muchos métodos para poder obtener la acetona industrialmente, sin embargo, este tiene la particularidad que nos da un producto libre de trazas de compuestos aromáticos. Bueno, ¿qué es la acetona en primer lugar? La acetona es un compuesto orgánico que podemos encontrar en el medio ambiente, se puede encontrar en las plantas, gases volcánicos, sin embargo también se puede sintetizar. A temperatura ambiente se sabe que es un líquido inflamable y con bajo punto de ebullición, de 56 grados. Es insoluble en agua y soluble en disolventes orgánicos como éter, metanol y etanol. Este producto, en cuanto a las aplicaciones, presenta una amplia gama, siendo entre ellas principalmente dos aplicaciones, la de solvente y la de intermediario para la manufactura de otras sustancias. Como solvente podemos emplearlo para revestimientos, resinas, tintes, lacas, en la extracción de grasas y aceites, entre otros. En cambio, como intermediario se puede emplear para la manufactura de sustancias como metilmetacrilato, ácido metacrílico, bifenol A, metilisobutilcetona, entre otros. Buenas noches, yo soy Florencia Menichelli. Bueno, la finalidad de nuestra de producir acetona es cubrir la demanda nacional que existe. De acuerdo con los datos que fueron brindados en el anuario IPA en el año 2019, la única empresa que sintetizaba acetona en el país era Carboclor, la cual cerró sus instalaciones en el año 2018. Entonces, nuestro objetivo sería cubrir la demanda de acetona que esta empresa dejó de producir, pero que de todas formas se sigue importando. Bueno, respecto a nuestras instalaciones, para poder producir la acetona necesitamos alcohol isopropílico. Resulta que la empresa que producía alcohol isopropílico también era Carboclor, así que nuestras instalaciones también sintetizarían alcohol isopropílico, el cual se obtiene por una deshidrogenación de propeno. Y este propeno se separaría de una mezcla de propano-propeno. Para este fin, lo que haríamos es hacer una destilación. Nosotros encontramos que la empresa YPF produce esta mezcla propano-propileno y según las especificaciones técnicas brindadas por YPF, el contenido de propileno sería como mínimo de un 55% en volumen. Esta mezcla propano-propileno, entonces se la estaríamos comprando a la refinería de YPF, que lo produce. Está una en Luján de Cuyo y también hay otra en Ensenada que lo produce. Pero bueno, nosotras estaríamos enfocándonos más en Luján de Cuyo. Bueno, respecto a la ubicación de nuestro proyecto, la idea es de ubicarla en Plaza Winkle. Sería que la zona cuenta con profesionales capacitados para trabajar en la industria. No solo hay ingenieros egresados de la UTN, sino que también hay técnicos. Se generarían nuevos puestos de trabajo y esto favorecería un desarrollo económico en la localidad. Y bueno, eso sería toda nuestra presentación. Eso sería, profe. Muy bien.
pueden ir al principio y vamos repasando una por una. Pues veo que corrigieron, o sea, o mejoraron, digamos, en base a los comentarios que yo les había hecho de lo que habían subido Sí, al sitio. Muy bien. sí, en realidad eran datos que teníamos, pero Ujú. que no sabíamos si ponerlos en una justificación de elección de proyecto porque, por ejemplo, las características de la mezcla propano-propileno nos parecía que quizás más adelante podríamos haberla puesto. Claro, y Sí, Cuando con ya respecto a las hubiéramos aplicaciones, hecho, con respecto a perdón, las aplicaciones tampoco sabíamos si desarrollar demasiado, porque era una justificación, digamos. Pero bueno, se lo agregamos, digamos, a lo que faltaba. claro, o sea, sería cuestión de cubrir, con menos de 500 palabras, de cubrir esos aspectos también. No explayarse mucho, Bien, pero mínimamente sí decir de dónde viene la materia prima, porque es algo que no decía. Decía YPF, pero YPF, como ustedes dijeron, tiene operación en todo el país. ¿Sí? Y claro. acá sí, tiene dos sociedades, sí, Mendoza pero y La Plata. Ujú. claro, es que esta mezcla se obtiene por un cracking catalítico térmico en refinería y esta refinería de acá de Plaza No, no no, no. tiene este proceso. Claro. Por eso ellos no lo producen. Sí lo produce la refinería de Luján de Cuyo, como mencioné, y la de Ensenada. ¿A partir de qué materia prima lo produce? Eh, Sé que hacen un cracking catalítico, me parece que decían en Ujú. las especificaciones técnicas. Tendríamos que investigarlo eso, profe. Claro. Sí, Bueno, por lo menos para saber, ¿sí? Porque si de repente Sí, se sí, sí. encuentran con que no se puede traer, o saber que esa posibilidad de producirlo acá también existe, ¿sí? Sí, Aunque bien, sea incorporar algo bien, nuevo. bien. bueno, profe. Claro. Bueno, profe. Eh, Jaime, ¿querías comentar algo, preguntar algo? No, Ezequiel, no, no, la verdad que no. Ajá. Bueno, Alpero, entonces muy bien. Bueno, gracias, profe. Bueno, gracias, profe. ¿Alguien más tiene la presentación para hacer ahora? Buenas noches, profe. Buenas noches. Nosotras Barrera y Saavedra tenemos la presentación. Buenísimo. Un minuto que tengo que sacar el derecho de coanfitrión. ¿Quién va a presentar? Yo, Barrera. Bien, entonces te voy a designar coanfitriona, así podés compartir pantalla. Bueno, gracias. ¿Arranco, profe? Sí, sí, cuando gusten. Bueno, nosotras somos Barrera Nicole y Saavedra Florencia y vamos a realizar una presentación acerca de la justificación del anteproyecto, que en nuestro caso sería el aprovechamiento de gases residuales de la refinería para la producción de metanol. En esta presentación puntualmente vamos a mostrar los puntos principales de la justificación. Bueno, en primer lugar, nuestro primer punto sería la ubicación de la planta propuesta. Y como se puede ver en las diapositivas, la elección es en la localidad de Plaza Winkle, principalmente debido a la aplicación del producto que va a tener una vez ya obtenido y también debido a la disponibilidad de la materia prima que especificaremos más adelante. Esas serían
dentro de todo las únicas justificaciones y por lo cual sería nuestro único lugar también en donde ubicar la planta propuesta. Perdón, tenía silenciado el micrófono. El propósito de nuestro proyecto es destinar los gases residuales que hoy se tratan y se usan luego en la producción de combustibles y ahora utilizarlo como materia prima para la producción de metanol. Como se ve en la imagen, hoy en día los gases residuales que salen de topping se usan, o sea, se tratan y se mandan junto a gas natural a la planta de combustible. Nosotros trataríamos también los gases, pero lo enviaríamos a la planta de producción de metanol. Con respecto a la materia prima, como se nombró anteriormente, se dispone de dicha materia prima dentro de lo que es la refinería de YPF, de las unidades de proceso pertenecientes al topping y platforming. Los gases que utilizaríamos serían los residuales que se obtienen por la parte superior de las columnas, los cuales están compuestos básicamente por propano y butano. Bueno, como ya habíamos mencionado, para la materia prima que se requiere para el metanol es básicamente monóxido y dióxido de carbono. Por eso es importante tratar los gases residuales, que si no me equivoco pasarían de ser tratados a ser gas de síntesis, y ahí ya ya se podría utilizar como materia prima para la planta de metanol. Bueno, y como conclusión, para la justificación del proyecto nos pareció importante tener en cuenta que como utilizaríamos el producto obtenido en la planta como materia prima de lo que es la planta de metanol, sabemos que hoy en día eso es muy importante dentro de lo que es la economía, principalmente de la Patagonia, y es un aspecto no menor a tener en cuenta dentro de la importancia y la justificación como para plantear dicho proyecto. Bueno, eso sería todo. Bueno, tengan en cuenta que el uso de lo que ustedes estarían utilizando de los hidrocarburos que recuperan de refinería no van directo como monóxido de dióxido de carbono, sino que se tienen que reformar primero. ¿De acuerdo? Tienen que pasar por una etapa de reformación que tiene que hacerse primero una pre-reformación porque esos hidrocarburos pueden tener hidrocarburos pesados o son hidrocarburos pesados que no se pueden alimentar directamente a la planta de metanol. ¿Ah? Sí, sí, profe, sí. Eso lo tenemos claro, por eso decimos que los gases residuales los tratamos y después serían útiles. Lo que sale. Sí. Más apropiado que decir que los tratan sería decir que los van a enviar a un pre-reformador, que van a utilizar un pre-reformador para convertirlos en gas de síntesis, digamos. ¿Tá? Porque tratarlos es muy general. Bien, bien, bien. Bien. ¿Hicieron alguna estimación preliminar de cuánto pueden obtener? La verdad que todavía no, en cuanto a números no pudimos avanzar mucho, ya que no contamos con datos específicos de lo que es la producción o la obtención de los gases, a partir de los cuales trabajaríamos, ¿no? En base a eso después calculo que podremos avanzar. Ok. Jaime, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? No, Ezequiel, todo ok por el momento. Bueno, al pelo. Damos por finalizado entonces. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. ¿Quién más tiene presentación? Uy, ¿qué dice? ¿Quién más tiene presentación para compartir?
Capluk se fue. ¿Se le habrá cortado? Y los... A ver. Buenas tardes, Soledad. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Tenés para compartir tu presentación de proyecto? Sí, acá la tengo. ¿Tu compañera? Daniela. Igual estoy acá, hola, profe. ¿Cómo? Estoy acá con Soledad. Ah, bueno, que no conste en acta Vamos que... porque es ilegal. Ah, pasa que como íbamos a exponer juntas, nos juntamos para ver de qué vamos a decir cada uno. Bueno, ok. Te doy... Rompimos la cuarentena. Sí, te doy derechos de coanfitrión para que puedas compartir pantalla. Bueno. Bueno, ¿comenzamos? Sí, por favor. Bueno, nosotras somos Llave Susana y Daniela Mora. Bueno, nuestro proyecto va a ser planta de producción de hidrógeno. El objetivo de este anteproyecto es el estudio de la factibilidad económica y la viabilidad para imponer una planta de hidrógeno acá en nuestra ciudad, ¿no? En la localidad de Plaza Blanco. La idea es que esté localizada, que esté instalada en el parque industrial. La materia prima que vamos a usar es gas natural, que el gas natural lo vende YPF. Bueno, estuvimos haciendo averiguaciones y sabemos que lo vende a Tecnogas para su distribución, así que nos sirve el gas natural que ellos usen, que ellos venden. Y por ahora decimos que tratar de acabar de la área en el gas. Bueno, los usos y nosotros tenemos, bueno, un posible uso del hidrógeno es para la sintetización del amoníaco. Hay dos provincias que tienen planta de amoníaco y la sintetizan, que es en Córdoba y en San Luis. Otro uso puede ser la producción de metanol, acá en la refinería del YPF. También también se usa el hidrógeno para producirlo. Otra es en la industria de los fertilizantes. Profertil se llama la empresa, que está ubicada en Buenos Aires. Hay varias sedes. También se usa el hidrógeno para la reducción de los minerales, como por ejemplo el hierro y el acero. Bueno, y esta empresa Chip, ¿no? Que también nos puede pedir el hidrógeno que nosotros vamos a producir. Y en un futuro se prevé que el hidrógeno será utilizado como vector energético para la producción de energía a partir de pilas de combustible en la utilización en la industria automotriz, disminuyendo así la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces se podría considerar que el hidrógeno es una de las energías más atractivas en el futuro, y debido a que no produce, durante su combustión, no produce contaminantes. Entonces, esta es una de las principales razones para la implementación de esta planta. Además de que podríamos afrontar una demanda creciente a medida que crezca el parque de autos eléctricos en países ya desarrollados y, bueno, en nuestro país también. Actualmente en España hay ya autos que se encuentran en circulación. Bueno,
Sabemos que el hidrógeno no se encuentra en estado libre en la Tierra, entonces lo que tenemos que hacer es producirlo a partir ya sea de distintos procesos, ya sean químicos o bioquímicos. Nuestra planta tendrá un sistema de producción que se basa en el reformado de metano con vapor, que a través esta es una de las tecnologías que actualmente es la más utilizada, ya que es la más económica y tiene un gran porcentaje de eficiencia. Luego, a partir de etapas posteriores, ya sea de purificación y de metanolización, se obtendrá un hidrógeno que tendrá una gran pureza de un 99,99% porcentaje volumen en volumen. Bueno, los beneficios que tenemos por tener la planta acá son, generamos puestos de trabajos, bueno, hay gente que está desocupada y está como disponible para trabajar en nuestra planta. Tenemos personal calificado, que bueno, tenemos la universidad que tiene, que tiene mucho personal para, bueno, hay mucha gente que sabe, digamos, estudiantes también. Bueno, después esto también trae el beneficio de activación de la economía a nivel local, ya que aumentarían las regalías, y a nivel provincial por el ingreso de dinero. Nosotros pensamos ahora venderlo a empresas, pero también en un futuro nosotras con nuestros cálculos y nuestros estudios suponemos que va a crecer, ya que va a aumentar el uso de combustible como a partir de hidrógeno. Bueno, y eso sería todo nuestra presentación. Bueno, le agregamos ahí algunas cositas que nos había, el tema de la materia prima y los usos, y el tema de los usos también. Sí. Citan YPF como proveedor de materia prima y ponen una foto de la refinería. Bueno, pequeño detalle. Sí, que la refinería no provee gas natural, con lo cual no sería correcto. Sí, nosotros, yo pregunté al presidente de lo que es la empresa que provee gas natural, Tecnogas, bueno, y él nos decía que un proveedor del gas que ellos después distribuyen es YPF. Bueno, hasta donde nosotros sabemos, lo compran al gas a empresas como YPF y Petrobras, entre otras, nos dijo, y bueno, ellos lo único que hacen, se encargan de distribuirla y de hacer el tema del cobro, bueno, hacer el control por ahí. Pero lo que nos dijo el presidente, el Guillermo Pérez, es que YPF es el que les vende el gas natural ya listo como para que esté ya inyectado en las distribuidores para que vaya a las casas, digamos. Y nosotros tenemos, y después hay, igual todavía nos falta que nos respondan gente, pero también tenemos entendido que YPF compra el gas a ver, nos dieron el nombre, y bueno, y ellos lo tratan y lo venden como gas natural, ¿no? GLP, ¿puede ser? O gas natural o GLP, no es lo mismo. Pero de todos modos, lo que yo digo es que la foto de la refinería no tiene nada que ver con el gas natural. Sí, 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 ahí la vamos a modificar. Bueno. Pero no, YPF compra el gas y ellos lo tratan y lo venden hasta donde nosotros sabemos. Eso es lo que también nos dijo el presidente del Tecnogas. Claro, sí, pero YPF no es refinería, a eso, ¿verdad? No es que ellos... otra cuestión, ustedes hacen mucho hincapié en la parte de las pilas combustibles, y eso en Argentina no existe, eso no está desarrollado, o sea, no es un punto fuerte para el proyecto. Sí. Claro, ese es como para el futuro en el proyecto. La idea es
hasta que llegue el momento que nosotros suponemos que va a ser, bueno, que falta, porque en un futuro, 20 años. sí, o más, no sabemos. Nuestra idea es venderlo a los que lo utilizan, porque lo que averiguamos en el IPA, no tenemos muchos datos. Sabemos que hay pocas empresas que lo producen, hay algunas que lo producen y bueno, y lo consumen, pero no tenemos números exactos. Claro, le enviamos un correo también a Revitweet y él nos respondieron que solamente lo que se produce se consume dentro de acá, o sea, a nivel nacional. Claro. Que es muy poco lo que se exporta. Sí, yo ahí en los comentarios de la justificación del proyecto justamente les comentaba que no es común que se transporte granel. Por eso, o sea, van a tener que estudiar bien cómo es el tema de la comercialización del hidrógeno, porque si ustedes lo que pretenden es producir una cantidad muy grande de hidrógeno, van a tener que encontrar a ver quién lo consume, porque lo normal es que se produce y se consume in situ, ¿sí? Por ejemplo, la planta de metanol produce su propio hidrógeno, la refinería produce su propio hidrógeno que necesita para la reformación, para el tratamiento de la nafta pesada o para la reformación. Entonces, no necesitan hidrógeno excepto en contadas oportunidades. ¿Sí? O sea que no tienen un consumo permanente de un hidrógeno que tienen que comprarle a alguien. Entonces, tienen que analizar bien a ver cómo sería la comercialización de ese hidrógeno, cómo sería quiénes serían los potenciales consumidores. Sí. Sí, nosotros, bueno, igual todavía falta que nos llegue info, ¿no? Porque con este tema de la cuarentena hemos llamado a varios lugares y bueno, y no atienden o no están trabajando, pero tenemos por ahí, todavía nos tienen que confirmar, pero como que en YPF se compra el hidrógeno en Neuquén para la producción del metanol. No. YPF, en la planta de metanol, produce su propio hidrógeno para producir metanol. Lo que puede que compren es un hidrógeno de grado analítico para el laboratorio. Pero estamos hablando de que compra el hidrógeno en cilindros que no sé cuánto comprarán por año. Pero si compran un cilindro por mes es mucho. Sí, hemos visto que en cromatografía, bueno, que lo usan para los detectores de llama. Claro, pero si se usa incluso, en esos casos se usaría para calibrar, digamos, algún método o alguna cromatografía que no es un consumo muy importante. ¿Me explico? Sí, no son muchas cantidades, sí, lo claro, saben. es poca cantidad. No está mal que piensen en eso, pero por eso tienen que definir bien cuál es el objetivo de producción de ustedes. Si va a ser una cantidad industrial como para comercializarlo a granel, o una cantidad menor, digamos, que no deja de ser industrial, pero que se comercialice con fines, digamos, como un producto de grado analítico. ¿Sí? Por ahí el que puede conocer un poco más es Jaime Faundes, que trabaja en el laboratorio. Sí, Ezequiel, no quería cortarte Sí. la inspiración explicativa. Sí, no, en realidad, en laboratorio, aparte de los detectores, en algunos casos se puede usar como gas carrier. Lo que pasa es que todo implica que trabajar con hidrógeno desde el punto de vista de seguridad, no es recomendable. Por eso es que se produce en el lugar y hay que consumirlo en el lugar. Transportar hidrógeno desde el punto de vista de seguridad, no, es muy inflamable, es peligroso. Por eso más que nada, y las cantidades sí son mínimas. En un mes pueden consumir un tubo de hidrógeno como mucho, y con los valores que nosotros manejamos acá afuera, en escala industrial es un mínimo, es muy pequeña la cantidad. Claro, o sea, no les matamos el proyecto, sino que les pedimos que investiguen bien
cómo tendría que ser, digamos, quiénes tendrían que ser los consumidores de su producto, porque es medio delicado. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, eso nomás de mi parte. Bueno, ¿Quién me queda? Kapluk, Velázquez. Sí, ¿Quién más me queda? profe, Sí. Caplo, ¿le puedo dar la presentación? Déjame que lo consensúo con Jaime porque a ver si nos alcanza el tiempo para dar la clase de métodos numéricos porque Ah, bueno, tenemos los tiempos más acotados que de una clase normal. sí, está bien. Jaime, ¿cómo lo ves? ¿Alcanzamos a hacer otra presentación o vamos con métodos numéricos? Que como quieras, si quieres una más, si querés, no sé Bueno. qué, porque si no 10 los minutos, más o menos. métodos numéricos los damos, bueno, son las 9 ya. Claro, por eso, Como tenemos quieras, hasta si las querés. 10. Nos podemos Y un extender un método, poco, pero tampoco vamos a quedar hasta las 12 de la noche. claro, sí, un método numérico lo alcanzamos a explicar. Sí, no, una Bueno, más. dale. Si me, Igual te dale. explico conciso. Ahí comparto. Te asigno como co-anfitriona, no sé la palabra. Sí. Ahora sí puedes compartir. Ahí está. Yo no veo nada todavía. Ahora sí. Ah, ah. Ah, bueno, mi proyecto se trata de producción de trietilenglicol. Todavía no se ve. Lo hago, ¿no? No. Bueno, si no lo... Ahí va, espera. ¿Qué tenés? ¿Una presentación de PowerPoint? Sí, sí, sí. Ahí, ahora sí. Ahí se ve. Sí. Ah, bueno. Lo dejo ahí porque si lo llego a expandir... Bueno, con respecto a mi proyecto, se trata de producción de trietilenglicol. Lo hago junto con mi compañero, lo empezamos el año pasado con mi compañero Rodrigo, y lo que tiene el desarrollo de este proyecto es una producción de glicoles, en la cual lo vamos a ubicar en Plaza Winkle, en el polo petroquímico. El parque industrial vendría a ser de Plaza Winkle, en este caso. Y estamos viendo si puede ser cerca de la planta de TGS, que está cerca de la escuela policía, porque es una manera de, es un punto cercano digamos, a los que nos comprarían a nosotros nuestro producto. Los usos en el producto principalmente son de obtención de poliéster, poliuretanos, disolventes, y un uso principal es la deshumidificación de fluidos, porque se lo utiliza para gases, ya sea en la industria gasífera, para deshidratar el gas, se lo utiliza para deshidratar el gas natural, y así otros gases como puede ser el dióxido de carbono, el ácido sulfídrico, y también otros gases oxigenados, ¿no? Es muy, debido a, tiene un elevado poder higroscópico, se llama. Bueno, vamos a contar con una materia prima. La materia prima en este caso es con etileno y con oxígeno. El etileno va a ser, lo vamos a traer de Bahía Blanca, de Polisur. También existen otros lugares que podemos traer etileno,
que en Santa Fe hay, y cercano por acá creo que es Loma Negra, pero no es digamos, con respecto al transporte, Santa Fe nos queda muy lejos, y Loma Negra, que está acá cerca, es muy poca la cantidad que nos puede servir a nosotros. Entonces, contamos con esta planta de Bahía Blanca. Y con oxígeno, que vendría a ser el agente oxidante. Bueno, el proceso en sí consiste en la hidrólisis de etileno, de óxido de etileno, en la cual vamos a combinar el etileno con el oxígeno, que va a ser el agente oxidante, para producir óxido de etileno. O sea, vamos a tener dos plantas. Digamos, ya tenemos el óxido de etileno, lo vamos a combinar con el agua y se va a producir una hidrólisis, que lo que vamos a obtener es MEG, DEC y TEC. MEG es monoetilenglicol, DEC dietilenglicol y trietilenglicol. Los glicoles anteriores, que el TEC, son también importantes porque se usan en la industria, pero para nuestro uso y nuestro producto, en fin, que es el TEC, lo que haríamos con estos productos que tenemos antes es regenerarlos en el mismo proceso, ¿no? Para así obtener una mayor cantidad de TEC, que es trietilenglicol. Bueno, en los datos que tenemos actuales de nuestro producto, con respecto al IPA 2019, es que se importan 1.500 toneladas. Es por eso que nuestra producción es, producir para abastecer esa cantidad de lo que se importa, que son las 1.500 toneladas, y a su vez también producir un poco más para los países alrededores, que vendría a ser el Mercosur, ya que quienes los que nos proveen del producto en sí son países como México, Brasil, y entonces como que a esos países no le venderíamos, sino que a otros cercanos. Bueno, con respecto de nuestro producto, como he dicho, se lo utiliza para deshumidificar el gas debido a su poder higroscópico, y esto nos va a ayudar en el caso debido a que hay una gran producción de gas en el yacimiento Vaca Muerta. Hay 27.700 millones de metros cúbicos diarios, lo cual esos a su vez tienen que ser tratados, y la producción de TEC serviría mucho para estas empresas que tratan ese gas, como son empresas transportadoras como TGS y TGN, Gas del Norte y Gas del Sur. Entonces ellos vendrían a ser nuestros compradores acá en Argentina. Bueno, ya encontramos datos que para un flujo de 282.521,16 de metros cúbicos diarios, luego está una unidad en inglés, que son 10 millones de pies cúbicos estándar por día, vamos a necesitar 70 litros hora de trietilenglicol. Es lo que más o menos estimamos, un promedio, como para saber de nuestro producto, de lo que necesita. Después, en la producción, las ventajas que tenemos con respecto a producir nuestro producto es que puede ser regenerado con facilidad, tiene menores pérdidas por vaporización, y bueno, lo que ya he dicho, su excelente propiedad higroscópica. Y a su vez, también al producir este producto, contamos con la institución universitaria, en la cual puede calificar al personal y a su vez generar puestos de trabajo en esta zona. Y bueno, eso es todo. Creo que lo dije muy rápido. Bueno, dos preguntas. Primero, ¿el oxígeno lo necesitas puro?
¿De dónde lo vas a sacar? No, el oxígeno lo vamos a producir. Bueno, tuvimos en la duda de si iba a ser, si lo íbamos a producir de aire, del compresor, de todo el dispositivo que hay que armar, y otra era de traerlo, el oxígeno. Pero nos convenía siempre el oxígeno, el aire puro, tratarlo, debido a los gastos de la planta nuestra que nos conviene, dentro de todo por los costos más que nada. Entonces lo separarías del aire, vos, o sea, en tu proyecto. Sí. Bien. ¿Podemos volver una diapositiva para atrás hasta que tengas la producción diaria de gas? Sí. Ahí está. ¿De qué fecha es esa producción diaria? Y esos son datos que encontramos a mitad del año pasado, 2019. Sí, 19. Ajá, porque cambió bastante hasta ahora. Sí. Sí, en el IPA salió. A ver, creo que sí, salió, pero yo no sabía si poner el actual o quedarme con ese por el tema de ahora, digamos, de todo esto. Porque como que ahora no se está produciendo nada, entonces no sabía. Claro, pero el tema es el potencial. ¿Si eso bajaba o no? Lo que te quiero decir, el tema es el potencial de tratamiento o de producción que hay. Porque en marzo de 2020, la producción diaria fue de 126 millones de metros cúbicos, de estándar metro cúbico diario. Sí. O sea, hay una diferencia de eso... 100 millones acá entre lo que vos ponés y lo que es actual. Por eso es mucha diferencia. Sí, ahí lo tengo que actualizando. Pero bueno, el dato de la importación también aumentó lo que era antes. Ahora me sale que son 1500. Y bueno, esto lo voy a corregir. Bien. La producción de metros diarios de gas. Fíjate también que cuando se habla de gas natural, se habla de estándar metro cúbico. Se le pone la S mayúscula antes de metro cúbico. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno. ¿La S mayúscula? Sí. Ok. Bien. Jaime, ¿quieres contar algo? No, Ezequiel, está bien, me parecía poco el valor ese, pero no me imaginaba que superaba los 100 millones ya. Mientras hablaba lo busqué rapidito porque pareció muy poco, 27 millones. Y en marzo fue de 126,6 millones de estándar metro cúbico diario. En marzo de este año. Ajá. Bien. Espectacular. Listo, profe. Gracias. Lo voy a corregir. Pero. Bueno. Estefanía, no sé si tenías para presentar hoy. A ver, ahí tengo chat. Bueno, quedas para el jueves que viene entonces. Procedemos a la clase de métodos numéricos con Jaime. Consulta, Ezequiel, ¿alguien más está para hoy? No. No, creo que nadie más, no quedó nadie más, ¿no es cierto? Ya todos expusieron. Queda Estefanía Velázquez, que va a exponer el jueves que viene, y también van a exponer fuentes y fuentes el jueves que viene. No, buenísimo. ¿Querés que empecemos con métodos numéricos? Sí, por favor. Dale.
Vamos a compartir. No sé si se ve la presentación. Sí. Sí, se ve. Ah, buenísimo. Bueno, chicos, retomando el tema de métodos numéricos, ya vemos todo lo que eran modelos matemáticos, métodos numéricos, ya englobamos lo que es métodos cerrados, métodos numéricos cerrados, y nos quedaría ver todo lo que es métodos numéricos abiertos. Vamos a ver. Bueno, dice, en los métodos cerrados vistos anteriormente, la raíz se encuentra dentro de un intervalo predeterminado por un límite inferior y otro superior. En estos casos siempre nos acercamos a la raíz a través de iteraciones, por ello se los denomina métodos convergentes. En cambio, los métodos abiertos se basan en fórmulas que requieren únicamente de un valor inicial X, o que empiece con un par de ellos, pero que no necesariamente encierran la raíz. Estos algunas veces divergen o se alejan de la raíz verdadera a medida que se avanza en las iteraciones. Pero cuando los métodos abiertos convergen, en general lo hacen mucho más rápido que los métodos cerrados. Básicamente nosotros como veníamos trabajando, si se acuerdan, nosotros teníamos un rango en que íbamos iterando, íbamos deduciendo si nos acercamos o no a la raíz. En los métodos abiertos, lo que nosotros hacemos, partimos de un único valor. Y a partir de las iteraciones nos vamos a ir acercando a la raíz. Si bien estos métodos numéricos son muy usados, en algunos casos converge el valor y en otros casos no. Vamos a ver algunos ejemplos. Comparación de métodos. En forma gráfica, no sé si recuerdan, nosotros tenemos el método de la bisección, el ejemplo A, que ustedes recuerdan, teníamos un límite inferior, un límite superior, e íbamos iterando, íbamos obteniendo siempre el acercamiento se hacía en un 50% y nos íbamos acercando a la raíz. Pero siempre teníamos dos valores, o un rango donde de alguna manera íbamos iterando. Fíjense en los ejemplos B y C, son métodos abiertos en los cuales en el B, perdón, fíjense que nosotros partimos de un valor x sub i y obtenemos un valor x sub i más 1. En este caso, en esta iteración, nos vamos alejando de la raíz. En este caso no converge el método. En cambio, en el ejemplo C, tenemos que partimos de un valor x sub i, y en este caso sí, obtenemos un x sub i más 1 y sí, de acuerdo a la iteración que hacemos, en este caso sí nos vamos acercando a la raíz. Así que como dice en las gráficas, dice la comparación de métodos, en el método add, el método de la bisección, donde la raíz está contenida dentro del intervalo dado por x sub i y x sub u. En los métodos abiertos, A y C, se utiliza una fórmula para dirigirse desde x sub i a x sub i más 1. En un caso converge y en el otro no. A grandes rasgos, esta es la gran diferencia entre los métodos cerrados y los abiertos. En los abiertos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, nosotros tenemos un único valor. Y tratamos de que las iteraciones nos acerquen a la raíz que buscamos. Bueno, dice. En los métodos abiertos, emplean una fórmula para predecir la raíz, la cual puede desarrollarse como una iteración simple de punto fijo.
también llamada iteración de un punto, o sustitución sucesiva o método de un punto fijo. Dice, como podemos arreglar la ecuación, la ecuación de nuestra función de x igual a 0, de tal modo que x esté del lado izquierdo de la ecuación, y quedaría x en función de g sub x. Por ejemplo, nosotros teniendo esta ecuación, x cuadrado menos 2x más 3 igual a 0, se puede expresar como, de esta manera. Fíjense que despejamos x y nos queda x en función de x también, pues esta sería el x sub i más 1 que nosotros vamos a averiguar o a iterar en función del valor anterior. Otro ejemplo sería el seno de x igual a 0, en este caso sumando x de cada lado se puede expresar como x quedaría en función de el seno de x más x. Este x en forma genérica representaría el valor que nosotros queremos obtener para nuestra próxima iteración y que subsecuentemente nos estaríamos acercando a nuestra raíz. De esta manera podemos generar las ecuaciones y obtener en forma iterativa. Es lo que yo les comentaba. Un valor de x sub i más 1 en función de el x sub i, que es nuestro primer valor que nosotros obtenemos. A modo informativo les comento que el error normalizado, como expresó Ezequiel en las clases anteriores, sigue siendo el mismo. Esta formulita ya es conocida porque ustedes ya la veníamos trabajando, que es el error absoluto relativo, que está en función del x sub i más 1 menos x sub i, dividido el x sub i más 1, por 100, ¿no? Acuérdense que nosotros trabajamos el valor relativo, el valor absoluto del valor relativo. En forma genérica, por llamarlo de alguna manera, fíjense que nuestras nuevas ecuaciones tratamos de dejarlas siempre en función de x, el famoso x sub i más 1 en función del x sub i. No quiero ser reiterativo, pero acuérdense que en los métodos abiertos nosotros partimos de un único valor, que es la gran diferencia con los métodos cerrados, que sí teníamos dos valores. Bueno, vamos a un ejemplo. Dice, como yo les comentaba, cuando hablamos de ver gráficamente cómo son los métodos, o cómo los podemos distinguir, yo siempre hablo de convergencia y divergencia. Vamos a ver ahora unos métodos que son gráficos de cómo podemos expresar la convergencia y divergencia de otra manera para usarlo a futuro y para ver los métodos abiertos de una forma más fácil, por llamarlo de alguna manera. Fíjense que los conceptos de convergencia y divergencia se pueden ilustrar gráficamente. Ese método se emplea en la figura para la función f de x igual a e a la menos x menos x. Un método gráfico alternativo consiste en separar las ecuaciones en dos partes. Fíjense que esta ecuación general, esta función general, por llamarlo de alguna manera, la separo en dos. En f de x, que es e a la menos x, que es la primera parte de nuestra ecuación, y la segunda como f de x igual a x. Este f de x igual a x es muy utilizado y nosotros vamos a ver más adelante que usamos otras funciones, pero separarlas y que quede f de x igual a x, que si ustedes se acuerdan de análisis matemático, es una recta a 45 grados, es muy utilizado y ahora lo vamos a ver bien gráficamente. Graficando estas dos nuevas ecuaciones, obtenemos en la iteración de ambas nuestra raíz f de x igual a 0. Ahora lo vemos, lo que yo le expliqué anteriormente lo vemos ahora nuevamente en forma gráfica para interpretar un poquito lo que estoy tratando de explicar. Nosotros tenemos, en realidad nosotros conocíamos un método para poder determinar cuál es la raíz
de nuestra función. En la gráfica A tenemos la función completa. F de x igual a e a la menos x. Si nosotros graficamos esta función, gráficamente sabemos que la raíz se encuentra en el lugar donde la función corta el eje de las x. En ese valor donde se intersecta la función con el eje de la x es nuestra raíz. Lo que estamos viendo nosotros ahora es otro método, en el cual, como yo le expliqué anteriormente, lo que hace es, gráficamente lo que hacemos es separar las ecuaciones e a la menos x por un lado, la graficamos, y la función f de x igual a x por otro. Fíjense que en la gráfica B están las dos funciones. F de x igual a x, que es la recta esta a 45 grados, y ahora queda la gráfica en negro oscuro, nuestra segunda función, que es f de x de e a la menos x. Fíjense que ahora la intersección de estas dos funciones también la podemos interpretar como es el valor de nuestra raíz. Bien, ahora que ya conocemos dos formas gráficas o distintas de encontrar la raíz, ahora sí vamos a explicar bien en qué consiste el método numérico, que utiliza la parte B. Si bien nosotros ya conocíamos cómo se calculaba una raíz gráficamente, dejando la función, podríamos llamarla entera, al partirla en dos, también se puede obtener la raíz, y es la intersección de ambas funciones. Dame un segundito. Bueno, ya dicho lo anteriormente, ahora sí, vemos ejemplos en los que la función igual a x la seguimos teniendo, y vamos a ver gráficamente diferentes funciones, y vamos a evaluar si convergen o no. Como dice la presentación, dice el método de las dos curvas también se utiliza para ilustrar la convergencia y divergencia de la iteración de punto fijo. En primer lugar, expresamos la ecuación y1 igual a x y y2 igual a g de x. La función y2, que está en función de g de x, es la que nosotros vamos a ir variando y vamos a ir viendo, observando gráficamente si converge o no. En la figura se grafica la función y1 igual a x. Fíjense que esta función está en las cuatro gráficas, que es esta recta a 45 grados. Y cuatro formas diferentes de la ecuación y sub 2 en función de g de x. Fíjense el gráfico A. Nosotros, acuérdense que porque es un método abierto, siempre partimos de un valor inicial. Fíjense que en la primera iteración, en ese valor inicial, la primera iteración que vamos a encontrar el próximo x sub i, fíjense que nos vamos a ir acercando, cada vez que hagamos una iteración, nos vamos a ir acercando al valor de la raíz. En el ejemplo A, como se puede observar, el método converge, es decir, partimos de un valor inicial y a medida que vamos iterando nos vamos a ir acercando a nuestra raíz, que es el objetivo nuestro, ¿no? Este es nuestra forma gráfica de verlo. Ya ahora vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, en el gráfico B, nosotros también partimos de un valor inicial y a medida que vamos encontrando el futuro x sub i más 1, vamos a ir iterando y nos vamos a ir acercando también a la raíz. Cada iteración nos va a acercar cada vez más a la raíz. Esta aproximación espiralada, porque se llama espiralada, nos vamos cada vez acercando cada vez
cada vez más a la raíz. Fíjense que en forma contraria en los ejemplos C y D no ocurre esto. En algunos casos, nosotros partimos de un valor inicial, x sub 0, y cada vez que hacemos las iteraciones nos vamos alejando de la raíz. En este caso, en particular, es divergente, o sea que no converge el método. Bien. En forma similar, también tenemos una divergencia espiralada en el ejemplo D. Cada vez que hacemos una nueva iteración, si bien vamos rodeando nuestra nueva raíz, nos vamos alejando del valor. Entonces, gráficamente, fíjense que en algunos casos converge, como en los ejemplos A y B, y en otros casos no, como son los ejemplos C y D. Bueno. No sé si tenés algún ejemplo para hacer de este método. Yo, por lo pronto, les comento a los chicos que traten de, por una cuestión de practicidad, Ezequiel va a hacer un ejemplo, pero lo ideal sería que repasen lo que están en el libro como para que se vayan sacando dudas. Pero bueno, Ezequiel, te paso la posta. ¿Alguna consulta con respecto a los métodos abiertos? Hay más métodos, explicamos el primero. Así que si hay alguna consulta, no tengan miedo en hacerlo. Cuando hacen el ejercicio ahora, cuando hagamos el ejercicio, nos vamos sacando dudas. Ahí comparto mi pantalla. Y comparto. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Tengo abierto OneNote, unidad 5 métodos numéricos abiertos, y ejemplo 6, problema 6.1. ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El problema 6.1 dice: utilice la iteración simple de punto fijo para localizar la raíz de f de x igual a 2 seno de la raíz cuadrada de x menos x. Haga una elección inicial de x sub 0 igual a 0,5 e itere hasta que el error aproximado sea menor que 0,001%. Compruebe que el proceso converge en forma lineal según se describió en el recuadro 6.1. Esto es un recuadro del libro, ¿sí? O sea, tiene un ejemplo y solamente comenta que la convergencia es lineal en el error. No dice mucho más que eso. Vamos a ver este ejemplo y después vamos a buscar otro más o aclarar algo por ahí de cómo trabajar con ecuaciones cuadráticas. Si tenemos f de x igual a 2 seno de raíz cuadrada de x menos x, y queremos encontrar la raíz, esto entonces es igual a 0. ¿De acuerdo? La forma más visible o más sencilla de resolver esto, ¿cómo es? Despejamos x, de manera que nos quede x igual a g de x, donde g de x va a ser igual a 2 veces el seno de la raíz cuadrada de x. ¿De acuerdo? Hacemos una tablita con el número de iteración. Por ahí mis tablas difieren un poquito de las que están propuestas en el libro porque son un poquito más detalladas. El valor de x, que dijimos, vamos a empezar con 0,5 y el error aproximado porcentual. Tendríamos que, para encontrar el valor de la primera iteración, reemplazar x ¿en dónde? En g de x. Correcto. Reemplazamos x
en 2 veces el seno de la raíz cuadrada de x. ¿Alguien que me dé una mano con los cálculos? Van a tener que tomar como mínimo 6 decimales. Recuerden también que el error aproximado porcentual se calcula como el valor absoluto del valor de la raíz aproximada nuevo menos el anterior dividido el nuevo, y que esto se multiplica por 100. Me quedó chiquita la pantalla. Por 100%. ¿De acuerdo? Sí, profe. G de X da 0,0246820. ¿Cuánto? 0, G de X 0,0246820. bueno, Eso es G. sí. Lo que sucede es que cuando calculás g de x, lo usás como nuevo valor para iterar después. Bien. Repregunto porque yo tengo un valor muy diferente de resultado. ¿Alguien puede comprobar, por favor? O sea, si reemplazás el valor de x Claro, en 2 seno raíz de x, correcto. a mí me da igual. ¿Sí? Me da igual que ella. A ver, ¿dónde metí el dedo? Un No sé. compañero en el chat también escribió el mismo resultado, estaba bien. Sí, profe, a mí también. Ezequiel, a mí también. Me da ¿Sí? estoy haciendo A ver, 0,024. permítanme revisar lo que estoy haciendo yo entonces. Tengo la raíz cuadrada de 0,5 y de eso el seno, y de eso multiplico por 2. A ver. Un segundo, ¿eh? A ver, ¿dónde le erré? ¿Cuánto les da la raíz cuadrada de 0,5? 0,707106. Bien, ¿y el seno de eso? Yo directamente puse 2 por el seno de la respuesta. Ajá. No sé cómo lo calcularon los demás chicos. Da 0,01234. ¿Qué sistema están usando? Porque esto está en radianes. Ah, grados. Ah, bueno, corrijan. Bien, bien. Importante. Ahora me da 1,299273. Bien, ahí sí me gusta. Bien, ojo con el sistema que están usando para trabajar. Por Bueno, ahí, profe, gracias. ¿eh? No se me ocurrió Gracias por aclarar. 1,299. Estaba buscando en la vuelta por qué es por qué era la diferencia. No, pero claro, estos son radianes.
1,299,274. ¿Sí? En la calculadora igual tienen que usar todos los valores, ¿de acuerdo? Ah, bien, eso le iba a preguntar. El último número que el que está tomando usted ahora lo está redondeando. Sí, yo lo redondeo para no escribir todo, pero Bueno, ustedes en la calculadora usen todos los decimales. Bien, si calculamos el error ahora, ¿cuánto daría? Puede ser 61,51, ¿Puede saber? 69. Vamos a tomarlo como 70, ¿de acuerdo? Pues después del 9 hay otro 6. Y necesitamos que sea menor que 0.001. Así que con 4 decimales andaría bien. Bien, para la iteración 2 tenemos que incorporar este valor dentro del g de x. ¿Cuánto les da? 1,817140. 1,8171 47. 47. Y acá el error ¿cuánto les dio el error? A mí me dio 28,4992. Yo te voy a arriesgar un 3 acá. Porque sigue después con otros numeritos más altos. Bueno, cuestión que queda clara la mecánica de cómo armar la tablita, cómo resolver el problema. Sí, profe. Bien, entonces no les voy a Sí. seguir haciendo calcular eso porque no tiene sentido que hagamos todos los cálculos a mano. Son 8 iteraciones, son demasiadas. Les voy a compartir directamente la tablita de resultados. ¿En ese tamaño se ve bien? Estoy viendo si la puedo ampliar, pero me parece que no. ¿Ven bien los números ahí o queda muy chico? No, ¿se ven bien, Ezequiel? ¿Sí? Vale, ¿O ¿no? Bueno, fíjense que a medida que avanzamos, el error va disminuyendo. ¿Sí? Acá disminuye aproximadamente 2 veces. Acá disminuye aproximadamente 4 veces. Acá 7 veces. 8, 8, 8 veces. Acá ya encontramos el resultado. Recuerden que teníamos doble cero. O sea, acá todavía no convergió porque tenemos
doble 0, 16, y necesitamos doble 0, 1, menor que doble 0, 1. Con lo cual, por eso, seguimos hasta la otra iteración octava, y ahí tenemos triple 0, o sea, ya cumple sobradamente, y acá aproximadamente disminuye 8 veces el error. ¿Sí? O sea que la convergencia, el error disminuye proporcional al error anterior en un factor de 1 a 8 veces, ¿sí? De 8 veces menor. Eso sería convergencia lineal. Y permítanme tomarme un segundo porque se me perdió el ejemplo que tenía. Para cuando tenemos un problema con una ecuación cuadrática. Profe, ¿por qué consideró el último? No entendí eso. Ahora voy de nuevo. Dame un segundito que encuentro el problema que quiero encontrar y te respondo a esa pregunta. Ya lo encontré, ahora te respondo enseguida. Voy a... Fíjate que el problema, ¿cuánto te pide? Que el error aproximado porcentual sea menor que el 0,001%. Sea menor o igual. ¿Sí? Si vos Bien, tenés... ahora entiendo. Sí. Claro, acá es mayor que 0,01% en la iteración 7, ¿de acuerdo? Claro. Entonces no se Exacto. cumple. Tenés que decir una más y ahí en la octava sí se cumplió. Bien, ahora entiendo, gracias. No hay por qué. Bien, entonces, quiero mostrarles rapidito con otro problema, muy sencillo. Tenemos problema 6.3. Que fíjense que tenemos f de x es igual a menos x cuadrado más 1,8x más 2,5. ¿Sí? Y nos interesa, ahora lo que nos interesa hacer a nosotros es el método de iteración simple de punto fijo. Newton-Raphson lo vamos a ver la clase que viene, así que nos enfocamos en este de acá. ¿De cuántas maneras se puede despejar x? Podemos despejarlo, por ejemplo, desde acá. Nos va a quedar x cuadrado menos 1, perdón, no, menos 1,8. Menos 2,5, todo eso dividido 1,8. ¿De acuerdo? O nos puede quedar como 1,8x más 2,5 raíz cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Alguien que me dé un sí? Sí, profe. Bien, gracias. Les propongo que practiquen ustedes
a ver si las dos formas convergen. En general, la forma preferida es la que despeja x como una raíz cuadrada de la otra expresión, ¿sí? Esta forma es la que suele converger más seguido, mientras que esta suele tener problemas de convergencia. ¿Sí? En vez de una x voy a poner una llave, porque si no esto va a parecer una x más luz. De manera que cuando despejen en una ecuación cuadrática, conviene siempre plantearla de esta manera. Les dejo como tarea que lo planteen. Si se animan, háganlo con un Excel. La ventaja de hacer un método abierto con Excel es que no necesitan poner funciones condición ni ninguna cosa de esas como hacíamos con el método, con los métodos cerrados. ¿Sí? Tráiganlo resuelto para la clase que viene y al empezar la clase vemos esto primero. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, profe. Ok. Jaime, ¿vos querés agregar algo más? No, Ezequiel, por el momento nada. Bien. ¿Quieren hacer una Sí. captura de pantalla? Por las dudas que me demoro para subir esto después, porque tengo que tomar un parcial el viernes y por ahí no me tomo el tiempo para editar el video y subirlo. Como pasó esta semana, que también me atrasé bastante, lo subí recién hoy a la mañana. Si no, les capturo la pantalla y se los pego ahí de tarea en el foro. Bien. Bueno, sigan avanzando, por favor, con lo que es balance de masa y energía de la planta de metanol. Ahí estamos haciendo, arranqué con las devoluciones primero del hito, después voy a hacer las devoluciones de los avances, pero ustedes siguen avanzando igual. Por ahí se me han juntado muchas cosas ahora para ponerme al día, con lo cual lo que les pido es que ustedes no se atrasen porque yo no les hice devolución, sino que sigan avanzando, sigan progresando con el balance de masa y energía. Y si tienen dudas, planteenlas, manden un correo, pregunten. ¿Sí? No sé si ahora quieren preguntarme algo. ¿No? Bueno, para la semana que viene quedarían las presentaciones de justificación del proyecto de Estefanía Velázquez, también de Jennifer Pinchera, que no te dijo, solamente te pregunté hoy, y de Jessica y Janina Fuentes, que ya me avisaron que hoy no venía. Así que bueno, quedamos en contacto y hasta la semana que viene.